Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora en la que ustedes estén viendo, hayan tenido o tengan la oportunidad de ver este video. Nosotros vamos a comenzar hoy con un tema de extraordinaria importancia, tan importante que yo le diría que desde ahora hasta el final del semestre, para aquellos que son mis alumnos en la Facultad de Química de la UNAM, pues lo que vamos a estar estudiando este tema, solo que aplicado a contextos diferentes. Este tema es el llamado equilibrio químico. Bien, en cualquier nuevo contenido que uno vaya a abordar, siempre hay algo que se llaman conocimientos previos. La importancia de los conocimientos previos es que pueden ser buenos o puede ser también, como le llamamos, un arma de doble filo. Es decir, puede ser un conocimiento previo que nos ayude a entender el nuevo conocimiento, o puede ser un conocimiento previo que nos impida o nos haga más difícil entender un nuevo conocimiento. Y eso es lo que nos sucede con el tema que comenzamos en el día de hoy. Y es que los conocimientos previos que ustedes tienen o pueden tener sobre el concepto de equilibrio quizás no se ajuste a lo que en química nosotros entendemos por equilibrio y específicamente equilibrio químico. Vamos a comenzar con nuestra presentación. Primero, el equilibrio químico puede ser un equilibrio que se establece entre moléculas o entre iones. Y entonces, algunos textos le suelen llamar a ese equilibrio que ocurre entre moléculas, pues le suele llamar equilibrio molecular. Y también equilibrio molecular a lo general que ocurre en el equilibrio químico. Y luego, como casos particulares, se suele estudiar bajo el concepto de equilibrio iónico aquellos equilibrios que ocurren entre iones, pero no quiere decir que sean cosas diferentes. Sencillamente las diferencias son el tipo de partículas que entran en ese equilibrio. Eso es algo que queríamos decirle para que no crean que son cosas diferentes las que vamos a estudiar posteriormente. No es que sea lo mismo, pero que las cuestiones generales del equilibrio químico pues se aplican tanto a equilibrios que ocurren entre moléculas como a equilibrios que ocurren entre partículas iónicas. Bien, yo les decía a ustedes que el concepto previo que ustedes puedan tener de equilibrio nos puede perjudicar en este caso. ¿Por qué razón? Porque tradicionalmente yo les pregunto a mis estudiantes cuando los tengo delante, que estamos presencialmente, que me digan un ejemplo de equilibrio de lo que ellos conocen, y todo el mundo me ejemplifica con una balanza, la cual yo he querido con este pequeño esquema ejemplificar. Una balanza que se encuentra en equilibrio. Y una balanza en equilibrio pues asume que la masa que se tiene en ambos platillos es la misma. Y por lo tanto, entonces, pues la masa que hay en este platillo es igual a este, y por eso la balanza se encuentra en equilibrio. Por lo menos las balanzas a las cuales pues uno tiene acceso antes de entrar a un laboratorio de química y ver los distintos tipos de balanza y demás. Lo cierto es que en equilibrio químico, una reacción química en equilibrio no tiene nada que ver con este equilibrio. Y es algo que desde ahora yo quiero que quede bien claro, porque es un error muy común que los estudiantes incluso avancen en el estudio del tema y sigan pensando que una reacción en equilibrio, pues lo que significa es que yo tengo la misma cantidad de sustancia de lo que tengo escrito a la izquierda de la ecuación que de lo que tengo a la derecha de la ecuación. Entonces, por lo tanto, vamos a olvidarnos de este concepto de equilibrio que tenemos de la vida cotidiana y vamos entonces a seguir avanzando. Bien, lo primero es que un sistema en equilibrio yo puedo definirlo desde un punto de vista termodinámico o desde un punto de vista cinético. Les adelanto que nosotros en la asignatura de química general
Normalmente el concepto con el que trabajamos es con el concepto cinético. Sin embargo, yo les quiero hablar un poquito del concepto termodinámico de equilibrio para que les sirva a ustedes como una base para cuando entren a la asignatura termodinámica o a la asignatura muy específica de equilibrio, donde ustedes no vayan a sorprenderse cuando le den una definición de equilibrio desde un punto de vista termodinámico. Aunque en la química general, repito, solamente nosotros empleamos el concepto cinético de equilibrio. Vamos entonces a ver termodinámicamente qué cosa es un sistema que ha alcanzado su estado de equilibrio. Bien, hay que empezar porque toda reacción química tiene una tendencia a alcanzar un estado de equilibrio de manera espontánea. Ahora, esa tendencia va a estar determinada por un valor de lo que conocemos como una función termodinámica, que es la llamada energía libre de Gibbs y que se representa por la letra delta G. Eso lo podemos ver en esta gráfica. Gráficamente, ¿qué es lo que quiere decir el concepto anterior? Si yo tengo un sistema A más B que está en equilibrio, y así es como se representa con una doble flecha, aunque esta doble flecha no quiere decir exactamente que está en equilibrio, pero sí un sistema en equilibrio se representa así, con C más D. Pues si yo parto de A más B puro, o sea, si yo parto de estos dos reactivos, o si parto de C más D puro, no importa de quién yo parta, si parto de A más B o si parto de C más D, ellos siempre van a alcanzar un estado de menor contenido de energía libre, que es el llamado estado de equilibrio. O sea, cuando el valor de delta G es igual a 0. Entonces, fíjense bien, los valores de delta G termodinámicamente, ¿cómo se interpretan? Se interpretan de la siguiente manera. Si el valor de delta G es un valor negativo, es decir, si delta G es menor que 0, ¿cómo se interpreta eso termodinámicamente? Es que el proceso que yo he representado se produce de manera espontánea. ¿Qué significa que se produce de manera espontánea? Que se produce sin que sea necesario realizar un trabajo sobre el sistema. Por el contrario, cuando el valor de delta G es mayor que 0, significa lo contrario. Significa que la reacción no se producirá de manera espontánea. Y el valor de delta G igual a 0, pues lo que significa es que el sistema alcanzó su estado de equilibrio. Entonces, termodinámicamente, nosotros pudiéramos decir que una reacción que está en equilibrio porque el valor de delta G es igual a 0. Bien, esto vamos a llegar hasta aquí y un poquito más, pero les repito nuevamente que nosotros no vamos a trabajar mucho precisamente con esta definición. Bien, vamos a suponer que yo tengo un sistema en equilibrio A más B en equilibrio con C más D y que M, N, J y R son los coeficientes estequiométricos de A, B, C y D. Bien, yo puedo hallar el cociente de una magnitud que se llama actividad. La actividad de C elevado a la J multiplicada por la actividad de D elevado a la R, o sea, la actividad de estas dos sustancias que yo tengo escrita a la derecha de la ecuación, elevada a sus respectivos coeficientes estequiométricos y dividido entre la actividad de A por la actividad de B elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. A este cociente es lo que se le llama cociente de reacción. Aquí abajo se lo explico. A de J, A de C a la J, A de D a la R, A de A a la M y A de B a la N son las actividades de cada sustancia elevada a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Y a ese cociente yo le voy a llamar cociente de reacción. Ahora bien, ¿qué cosa es la actividad de una especie? ¿Esa A qué significa? Pues la actividad de una especie es una medida de la concentración efectiva, bueno, de sus cargas eléctricas, si hablo de iones, o la concentración efectiva de moléculas si son especies moleculares. A ver, ¿qué quiere decir concentraciones efectivas?
El asunto es que cuando yo tengo una disolución, ya sea de moléculas o sea de iones, entre esas partículas van a existir interacciones y por lo tanto el comportamiento de esa disolución en ocasiones no es exactamente igual al que correspondía a la concentración que yo tengo. Entonces, por lo tanto, yo tengo una concentración en mol por litro que yo calculo, pero a los efectos de las consecuencias de esa concentración, pues no hay una correspondencia cuando yo la mido, cuando yo la veo en el laboratorio. Y eso es debido a que yo calculo una concentración molar, pero el efecto de esa concentración no es exactamente el que yo espero. Y así surge el concepto de actividad. Entonces, la actividad es una medida de la concentración efectiva que yo tengo de una especie. Y entonces, a esa actividad, si hablamos de iones, porque en este caso yo tomé como ejemplo iones, que fuera lo que yo tuviera disuelto, pues la actividad de ese ion pues va a ser igual a la concentración molar que yo tengo. Por eso este corchete, X entre corchete, es la concentración de la especie expresada en mol por litro, pero multiplicada por este valor que yo le voy a llamar coeficiente de actividad. Entonces, cuando yo hablo de actividad, yo hablo de la concentración en mol por litro de una especie, pero multiplicada por su coeficiente de actividad. Entonces, eso es exactamente lo que yo tomo aquí. Estas son las actividades. Entonces, ya después que yo tengo bien claro esto, de que yo aquí estoy trabajando con actividades de las sustancias, entonces, pues yo puedo decir entonces que cuando se llegue al equilibrio, para un sistema cualquiera, pues el delta G de la reacción va a ser igual al delta G supra cero. ¿Qué cosa es el delta G supra cero? El delta G supra cero es el valor de delta G, pero cuando fue medido a 25 grados Celsius. Y entonces, y a partir de las sustancias en su estado tipo. Estas son cuestiones que luego en termodinámica química ustedes van a estudiar. Nada más yo lo que quiero es llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Que este valor de delta G que yo tengo aquí, que no es supra cero, es el que tiene valor cero cuando el sistema alcanza su estado de equilibrio. Vean que hay una relación entre el valor que va a tener delta G con el cociente de reacción. Entonces, si este valor vale cero, entonces quiere decir que Q, que este valor se hace igual a un valor, se hace constante, a un valor que yo le voy a llamar K supra cero. Y esa K supra cero es lo que vamos a llamarle constante de equilibrio termodinámica. Bien, ahora, ya habíamos visto que delta G vale cero. Si delta G vale cero, entonces toda esta ecuación es igual a cero. Y por lo tanto, yo puedo despejar de aquí y decir que este delta G supra cero va a ser igual a menos RT logaritmo de K. Esta K va a ser la constante de equilibrio termodinámica. De manera que yo voy a decir entonces que ese valor de la constante de equilibrio termodinámica va a ser igual a E a la menos delta G sobre RT. Entonces, esto es una manera de calcular el valor de la constante de equilibrio. Y es un método, vamos a decir, termodinámico. Es decir, la constante de equilibrio termodinámica es la que yo calculo a partir de una magnitud termodinámica, como es el valor de delta G, o el que yo calculo a partir de las actividades. Y a eso se le llama constante de equilibrio termodinámica. Una vez más le digo que nosotros no vamos a trabajar en química general con las constantes de equilibrio termodinámica, sino vamos a trabajar con otro tipo de constante. Pero yo le he querido hablar de esto para que cuando ustedes, repito, lleguen a la asignatura de termodinámica química o a la asignatura de equilibrio químico y le hablen de constante de equilibrio termodinámica, no se asombren. Sepan que es la misma constante de equilibrio, o sea, se interpreta igual que lo que vamos a interpretar hoy. Lo único que fue determinada a partir de las actividades o a partir de los valores de delta G para un sistema
determinado. Bien, nosotros lo que sí vamos a estar trabajando es con la definición cinética de constante de equilibrio. ¿Cómo nosotros cinéticamente definimos la constante de equilibrio? Lo primero es saber que la cinética química es la parte de la química que se encarga de estudiar la velocidad con que ocurre, o la rapidez, que sería lo más correcto, la rapidez con que ocurre una reacción química, y también de los mecanismos mediante los cuales ocurre una reacción química. Este es otro concepto que también les puede traer problemas a ustedes al principio. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de velocidad, por los conocimientos previos que ustedes tienen, para ustedes generalmente velocidad se refiere al espacio que un móvil recorre en la unidad de tiempo. Sin embargo, la velocidad de una reacción química no tiene que ver nada con esto, porque una reacción química ocurre en un vaso de precipitado, en un reactor determinado. No es un cuerpo que se mueve en el espacio. Por lo tanto, lo primero entonces que nosotros debemos tener claro es que para nosotros velocidad de una reacción química no es el concepto de velocidad ese que traemos de la física, sino se refiere al cambio que experimenta la concentración de cualquiera de las sustancias involucradas en una reacción en la unidad de tiempo. Eso es lo que es para nosotros velocidad de reacción. Pero además hay otro problema. Ustedes están acostumbrados hasta ahora a ver este tipo de reacción, donde, por ejemplo, nosotros decimos el dihidrógeno reacciona con el diyodo y forma 2 moles de yoduro de hidrógeno gaseoso. Y así estamos acostumbrados a este tipo de reacción. Sin embargo, esta misma reacción en el cual se está formando yoduro de hidrógeno, bajo determinadas condiciones, el yoduro de hidrógeno se empieza a descomponer en diyodo y en dihidrógeno. O sea, la reacción ocurre en este sentido, pero este yoduro de hidrógeno se empieza a descomponer al mismo tiempo que se está formando, empieza a descomponerse en dihidrógeno y en diyodo. Entonces, estas dos reacciones químicas yo puedo escribirlas en una sola de la siguiente forma, y a eso es lo que se llama una reacción reversible. O sea, una reacción reversible realmente son dos reacciones las que están ocurriendo. Una reacción que yo leo de izquierda a derecha, que le voy a llamar reacción directa. Fíjense bien, yo no he dicho una reacción que ocurre de izquierda a derecha, porque las reacciones químicas no tienen izquierda y derecha. Yo digo una reacción que yo leo de izquierda a derecha, o sea, yo digo dihidrógeno reacciona con diyodo y produce yoduro de hidrógeno. La leí de izquierda a derecha. A esa reacción yo le voy a llamar reacción directa. Pero aquí está ocurriendo otra reacción, que es la reacción que yo leo de derecha a izquierda. O sea, yo puedo decir que el yoduro de hidrógeno se descompone y produce diyodo gaseoso y dihidrógeno gaseoso. A esta reacción que yo leo de derecha a izquierda yo le voy a llamar reacción inversa. Por lo tanto, a partir de este momento, cada vez que yo escriba una reacción de tipo reversible que se representa con una doble flecha, realmente siempre estamos hablando de dos reacciones. O sea, tengo una ecuación, pero tengo dos reacciones. Y esto es algo importantísimo. En los sistemas reversibles siempre yo estoy hablando de dos reacciones. Por lo tanto, le hago la siguiente pregunta. ¿Quiénes serían los reactivos en esta ecuación química? Obviamente, depende de qué reacción yo hable, porque si hablo de la reacción directa, los reactivos serían el dihidrógeno y el diyodo, y el producto sería el yoduro de hidrógeno. Pero si yo hablo de la reacción inversa, el reactivo sería el yoduro de hidrógeno y los productos serían el diyodo y el dihidrógeno. Por lo tanto, a partir de este momento, si ustedes quieren utilizar para una reacción reversible el término reactivo y el término producto, siempre debemos aclarar de qué reacción yo estoy hablando. Y les digo esto
porque incluso los libros siguen hablando de reactivos y productos como si estuviera ocurriendo una sola reacción. Y yo no digo que sea un error, pero cuando menos es algo que queda impreciso. Por lo tanto, cuando ustedes a mí me quieran preguntar o me quieran responder algo en que vayan a utilizar la reacción producto o el concepto producto o el concepto reactivo, vamos siempre a decir de qué reacción estoy hablando. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? De la cinética química, y esto es algo que ustedes van a estudiar más adelante, pero que yo no puedo explicarle equilibrio químico si antes no vemos esto, aunque sea de manera somera. De la cinética química, yo voy a plantear que la velocidad de la reacción directa, es lo que significa VRD, velocidad de la reacción directa, va a ser igual a una constante que yo le voy a llamar constante de velocidad o velocidad específica, multiplicada por la concentración de dihidrógeno y por la concentración de diyodo. A esto yo le llamo la expresión de la velocidad de la reacción directa. Observen ustedes, esto sí ya lo pueden ir viendo claramente. La velocidad de la reacción directa va a depender de qué concentración haya de dihidrógeno y de qué concentración haya de diyodo. Son directamente proporcionales. Y la velocidad de la reacción inversa, VRI, va a ser igual también a una constante, que es otra llamada constante de velocidad 2, o velocidad específica 2, por la concentración del reactivo de la reacción directa. En este caso sería el yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado. Yo les quiero aclarar algo para que después no piensen que es algo que yo les di mal. En este caso, si ustedes observan, las concentraciones están elevadas a sus coeficientes estequiométricos. ¿Ven? Esto está elevado al cuadrado y aquí hay un 2. Esto está elevado a la 1 y elevado a la 1, que son estos coeficientes. Sin embargo, es una coincidencia para este ejemplo. Estos exponentes a los cuales se elevan estas concentraciones no necesariamente coinciden con los coeficientes estequiométricos. Se determinan experimentalmente. Pero eso ya ustedes lo verán en la asignatura cinética química. Sin embargo, en este caso hay una coincidencia. De manera que entonces nosotros podemos analizar lo siguiente. A medida que el tiempo transcurra, la concentración de hidrógeno y la concentración de yodo, a ver, vamos a verlo para que vean de dónde sale ese gráfico. Si yo en un reactor encierro yodo e hidrógeno, nada más, en un reactor ocurrirá esto. Ellos comienzan a reaccionar y se empieza a formar yoduro de hidrógeno. Eso es lo que representa esta gráfica. ¿Ven? La concentración de dihidrógeno y de diyodo comienzan con una máxima concentración y a medida que el tiempo transcurre, esa concentración va disminuyendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno y el yodo se empiezan a convertir en yoduro de hidrógeno. Por lo tanto, cuando la concentración de dihidrógeno y diyodo es la máxima, la de yoduro de hidrógeno es 0, porque yo no tengo nada de yoduro de hidrógeno. Pero a medida que el tiempo vaya transcurriendo, la concentración de yoduro de hidrógeno va a ir aumentando. Y van a llegar un momento en que ambas concentraciones van a permanecer constantes. Ese momento a partir del cual las concentraciones de toda la sustancia permanecen constantes, en ese momento se dice que se ha alcanzado el equilibrio químico. O sea, una característica del equilibrio químico. Cuando una reacción alcanza el estado de equilibrio, todas las concentraciones a partir de ese momento permanecen constantes. Observen bien, no permanecen iguales. No es que sean iguales, sino son constantes. Constante es algo que es igual a sí mismo. Pero la concentración de yoduro va a tener un valor y la concentración de hidrógeno y de yodo van a tener otro valor, que no tienen por qué tampoco ser iguales. Podían ser concentraciones diferentes, pero lo que sí van a ser es constante. Si este gráfico yo lo represento de esta manera, entonces observen lo siguiente. Observen lo siguiente. Recuerden que la velocidad de la reacción directa depende de estas concentraciones que van disminuyendo.
y la velocidad de la concentración inversa depende de esta concentración que va a ir aumentando con el tiempo y llega un momento en que las concentraciones permanecen constantes. Por lo tanto, yo diría lo siguiente: la velocidad de la reacción directa parte de un valor muy grande, máximo, y va disminuyendo a través del tiempo. Y la velocidad de la reacción inversa parte de cero y va aumentando a medida que el tiempo transcurre. Pero llega un momento en que ambas velocidades se igualan. Fíjense bien, las concentraciones no se igualan, pero las velocidades sí se igualan. Ese momento en que la velocidad de la reacción directa se iguala a la velocidad de la reacción inversa, en ese momento se alcanza el estado de equilibrio. Por eso, la definición cinética de equilibrio químico es que una reacción alcanza su estado de equilibrio cuando la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa se igualan. Y esta es la definición con la que nosotros vamos a trabajar durante todo el semestre. No con la definición termodinámica, por lo menos no vamos a trabajar con ello operativamente, pero sí con la definición cinética. Espero que les haya quedado claro el concepto cinético de equilibrio químico. Entonces, si habíamos visto que las dos velocidades se igualan y que la velocidad de la reacción directa, esta era su expresión, y que la velocidad de la reacción inversa, esta era su expresión, como ambas se igualan, yo puedo decir que esta expresión es igual a esta. Por lo tanto, si nosotros agrupamos las constantes de velocidad y las concentraciones, obtendríamos esta expresión. Y un cociente de dos constantes me da una nueva constante, que yo le voy a llamar Kc. K significa constante de equilibrio y la C significa que esa constante de equilibrio fue calculada a partir de las concentraciones. Entonces, a esa constante de equilibrio yo le voy a llamar Kc y va a ser igual a la concentración del yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado entre la concentración de hidrógeno por la concentración de diyodo. Y con esta constante es con la que nosotros vamos a estar trabajando constantemente en nuestra asignatura Química 2. Ustedes se preguntarán, bueno, profesor, pero no es lo mismo la constante Kc que la constante termodinámica. ¿Cómo? Si la concentración y la actividad no es lo mismo, ¿cómo es que ahora usted dice que la Kc son las concentraciones? Ah, pues eso tiene su explicación. La explicación es la siguiente. Nosotros vamos a suponer que estamos trabajando con concentraciones y en caso de gases con presiones en que el coeficiente de actividad es igual a 1. Es decir, con disoluciones tan diluidas y con presiones tan bajas que esas disoluciones tienen un comportamiento ideal. Y por lo tanto, si la actividad es la concentración por el coeficiente de actividad y yo asumo que en esas condiciones mis coeficientes de actividad vale 1, pues entonces la actividad y la concentración yo voy a asumir que tienen el mismo valor. Cuando ustedes estén en la asignatura de termodinámica química, pues ahí aprenderán cómo expresar una constante Kc, cómo llevarlo al valor de la constante termodinámica. Pero eso se sale del alcance del programa de Química 2. Solamente yo los preparo a ustedes para cuando lleguen a esa asignatura, pues no sea un cambio brusco el que encuentren, sepan que eso les va a suceder posiblemente el próximo semestre o el otro cuando den termodinámica química. Entonces, esto que yo he escrito aquí es lo que se conoce como ley de acción de masas. La ley de acción de masas lo que plantea es lo siguiente. En el equilibrio, el producto de las concentraciones de las sustancias escritas a la derecha de la ecuación, fíjense que yo no digo a la derecha de la reacción, porque las reacciones no tienen ni derecha ni de izquierda, a la derecha de la ecuación, elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido entre el producto de las concentraciones de las sustancias escritas a la izquierda de la ecuación, elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos, es una constante, y observen que están en negrita, para cada temperatura. Es decir, la constante de equilibrio solamente va a cambiar si yo cambio el valor de la temperatura.
llamada constante de equilibrio y que se representa por Kc. En el caso de sistemas gaseosos, se pueden tomar las presiones parciales en lugar de las concentraciones de cada gas y obtendríamos la Kp. Que la Kp no es otra cosa que la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. Entonces, nosotros vamos a trabajar con Kc y con Kp. Por ejemplo, observen lo siguiente. Si yo tengo esta reacción, 2A que está en estado líquido, en equilibrio, con 3P gaseoso más Q gaseoso, pues la Kc para este sistema sería la concentración de P elevado a la 3 por la concentración de Q. Observen ustedes que yo no puse A. ¿Por qué yo no puse A? Porque A es un líquido puro. Y entonces los líquidos puros y los sólidos, nosotros asumimos que tienen una concentración constante. Y entonces, si usted quiere ponerla en la constante de equilibrio, la puede poner, pero lo único que a la hora de sustituir, nosotros sustituimos por el valor 1. Entonces, normalmente no se pone en la expresión de la constante de equilibrio. Observen ustedes en el caso del carbonato de calcio, en equilibrio con óxido de calcio y dióxido de carbono. Como estas dos sustancias están en estado sólido, no se escriben en la expresión y entonces Kc va a ser sencillamente igual a la concentración de dióxido de carbono. Las sustancias sólidas y los líquidos puros no se escriben en la expresión de Kc, puesto que sus concentraciones son constantes. Bien, observen ahora que si yo tengo un equilibrio AA más BB en equilibrio con CC más DD, donde las letras mayúsculas son sustancias y las letras minúsculas son sus coeficientes estequiométricos, pues la expresión de Kc para este sistema sería este. La concentración de C elevado a la C por la concentración de D elevado a la D entre la concentración de A elevado a la A por la concentración de B elevado a la B. Es decir, concentraciones de lo que tengo a la derecha de la ecuación dividido entre las concentraciones de lo que tengo a la izquierda. Pero como es un sistema que implica gases, entonces yo pudiera también expresar la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. De manera que sería una expresión muy parecida a la de Kc, pero la diferencia es que en vez de yo tomar concentraciones, voy a tomar presiones parciales. Y a esta expresión yo le voy a llamar Kp. Bien, observen ustedes lo siguiente, porque aquí les quise hacer una demostración. Observen. P por B es igual a nRT, ecuación de los gases ideales. Por lo tanto, la presión es N sobre V por RT. ¿Y qué cosa es N sobre V? N sobre V es la concentración. De manera entonces que si N sobre V es la concentración por RT, pues yo puedo decir entonces que Kp voy a sustituir aquí a presión parcial de cada gas por esta expresión que tengo aquí por N sobre V, o sea, número de moles sobre volumen por RT, elevado a la C por número de moles de D sobre volumen por RT elevado a la D, dividido entre número de moles de A sobre volumen por RT elevado a la A, por número de moles de B sobre volumen por RT elevado a la B. Bien, teniendo esto, pues yo puedo poner de un lado las concentraciones y multiplicado por RT elevado a la C, a la D, a la A y a la B. O sea, es un artificio matemático que creo que ustedes estén viendo perfectamente. De manera que si ustedes se darán cuenta, este primer factor que yo estoy señalando aquí con el puntero es Kc. Entonces, la Kp me va a ser igual a la Kc, porque esto es igual a la Kc por RT elevado a la ¿qué? A la C más D menos A más B. Y a eso es lo que yo le voy a llamar Kc es igual a RT a la delta N. Donde delta N, ¿qué cosa es? Delta N es el sumatorio de todos los moles gaseosos que yo tengo a la derecha menos el sumatorio de todos los moles que tengo a la izquierda. Entonces, esta sería la relación que existe entre la Kp con la Kc de un sistema. Si yo conozco la Kp
O si conozco la Kc, puedo calcular la otra siempre y cuando conozca la temperatura a la cual se midió esa constante de equilibrio. En clases prácticas próximas, nosotros haremos ejemplos de este tipo de cálculo. Bien, por lo tanto, entonces, vamos a resumir de la siguiente manera. Yo voy a tener constantes de equilibrios experimentales, que ¿cuáles son? La Kc y la Kp. ¿Qué característica tienen estas dos constantes de equilibrio? Que son dimensionales. Es decir, Kc y Kp se expresan en determinada unidad. Esto yo se los digo porque incluso hay libros que dicen que no, que las constantes de equilibrio no se expresan con unidades. Otras dicen que se acostumbra a no escribirla. No, nosotros esto debemos dejarlo bien claro. La Kc y la Kp sí son dimensionales y vamos a verlo un poquito más adelante. Y vamos a tener también la constante de equilibrio termodinámica, que esa sí es K supra cero, esa es adimensional. Y aquí es donde a veces aparece la confusión. La constante de equilibrio termodinámica no tiene unidades. Sin embargo, la Kc y la Kp, que son las experimentales, esas sí tienen dimensiones. ¿Cuáles esas dimensiones? ¿Cuáles son sus unidades? Pues aquí aparecen. Si se trata de Kc, pues la unidad en que se expresa Kc va a ser mol por litro a la delta N. O sea, delta N es el mismo delta N que vimos cómo se calculaba. Si se trata de Kp, pues puede ser atmósfera, puede ser bar, puede ser pascal, es decir, una unidad de presión elevado a la delta N. Estas son las unidades en que se expresan la Kc y la Kp. Igualmente, la constante de equilibrio normalmente se utiliza la Kc, el mol por litro, pero puede también ser el mol por kilogramo de disolvente o puede ser la fracción molar, o sea, una unidad de concentración, aunque normalmente la que se usa es el mol por litro. Y unidad para Kp, cualquier unidad de presión elevado a la delta N, aunque generalmente se usa la atmósfera o el bar. Y la constante de equilibrio termodinámica K o K supra cero, esa no tiene ningún tipo de unidad. Ahora bien, ¿qué relación hay entre la constante de equilibrio termodinámica y las constantes de equilibrio termodinámica? Pues observen ustedes, la Kp pues va a ser igual a la constante termodinámica por P supra cero elevado a la N. ¿Y qué cosa es P supra cero? Es el estado de referencia que yo tome, y el estado de referencia que se toma para la presión es de 1 bar. Entonces, de esta manera, si P supra cero es 1 bar y las unidades de Kp están en atmósfera, entonces el valor no coincide con K supra cero. Es decir, si tú, por eso es importante saber que las constantes de equilibrio experimentales sí tienen unidades. Porque si tú la unidad de presión que utilizaste no fue el bar, por ejemplo, fue la atmósfera, en ese caso no coincide el valor de la constante Kp con el valor de la constante termodinámica. ¿Por qué? Porque una atmósfera es igual a 1.01325 bar. Y por lo tanto, si tú quieres saber cuánto es el valor de Kp a partir del valor de la termodinámica y la Kp está expresada en atmósfera, entonces tú tienes que trabajar con este factor por 1 bar sobre 1.01325 atmósfera elevado a la delta N. Todo esto tendría que hacerlo para poder expresar una constante en función de la otra. Solo cuando las unidades de Kp están en bar a la delta N, se cumple que ambos valores coinciden y por lo tanto la Kp y la constante termodinámica tienen el mismo valor. Son algunos conceptos que yo les adelanto, pero les repito, esto se sale del alcance de la química general 2, yo solamente se los pongo como una preparación para cuando ustedes lleguen a la asignatura termodinámica química, pues les sea más fácil entender esa nueva asignatura. Bien, ya sabido todo eso y qué cosa es un sistema que ha alcanzado el estado de equilibrio, sería bueno que ustedes vean y aparecen en pantalla las características que tiene un sistema que alcanza su estado de equilibrio.
Las concentraciones de toda la sustancia permanecen constantes. Esa ya la habíamos visto. Es dinámico. ¿Qué significa que es dinámico? Que está en constante movimiento. Esto es bueno decirlo porque los sistemas que alcanzan un estado de equilibrio, como los cambios que se producen son de tipo microscópico, es decir, no hay cambios macroscópicos, la impresión que le da al observador es que el sistema está en reposo, que no está pasando nada. Y eso es un craso error. Ahí sí están ocurriendo cambios. Es dinámico. Lo que pasa es que son microscópicos. Y están regidos por una constante Kc o Kp, cuyo valor solo cambia con la temperatura. Estas son las 5 características más importantes que tiene un sistema que ha alcanzado su estado de equilibrio. Bien. Ahora, ustedes se estarán preguntando, bueno, profesor, ¿y para qué me sirve a mí la constante de equilibrio? Pues bueno, el valor de la constante de equilibrio pues nos da una información acerca de cuán extenso es el proceso representado, fíjense bien, de izquierda a derecha. Obviamente de la ecuación, no de la reacción, porque recuerden que en un sistema en equilibrio, que la primera característica es que tiene que ser un sistema reversible, pues están ocurriendo dos reacciones, están ocurriendo dos procesos, el directo y el inverso. Bueno, entonces vamos a ver cómo se interpreta esto. Fíjense, si el valor de la constante de equilibrio es mayor que 1, y ven que yo pongo aquí con KEQ, porque da lo mismo que sea KP, que sea KC, cualquier constante de equilibrio, cuando tiene un valor mayor que 1, eso lo que indican es que el equilibrio se ha alcanzado con valores altos de las concentraciones de las sustancias escritas a la derecha de la ecuación, con respecto a las concentraciones de las sustancias escritas a la izquierda de la ecuación. Eso es lo que significa un valor de la constante de equilibrio mayor que 1. Obviamente, cuando las constantes de equilibrio tienen un valor menor que 1, indican lo contrario. Indica que el equilibrio se ha alcanzado con bajos valores de las concentraciones de las sustancias escritas a la derecha con respecto a las concentraciones de las sustancias escritas a la izquierda de la ecuación. Eso es lo que significa. Y entonces, por lo tanto, se llega a la siguiente conclusión. Mientras mayor sea el valor de la constante de equilibrio, y aquí sí le digo, cualquier constante de equilibrio, Kc o Kp, mientras mayor sea el valor, más extensa o completa. Aquí les quiero aclarar algo. En los libros con los que ustedes van a trabajar, normalmente a una reacción extensa o completa le llama cuantitativa. A mí no me gusta utilizar ese término porque cuantitativo es referido a cantidad. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que tengo un centavo en mí, un céntimo en mi bolsillo, en mi bolsa, pues es muy poca cantidad de dinero. Pero si yo le dije que es un céntimo lo que tengo, eso es una respuesta cuantitativa, porque le dije cantidad. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que una reacción extensa llamarle cuantitativa y a la que no es extensa llamarle que no es cuantitativa, porque en ambos casos yo estoy hablando de cantidad, pero significan lo mismo en el libro, es decir, cuán extensa o completa es la reacción representada de izquierda a derecha. Ahora bien, de aquí en adelante, nosotros entonces vamos a trabajar con distintas Kc. Lo que sucede es, y el alumnado a veces dice, oiga, profesor, ¿pero para qué? Si es Kc, ¿por qué le llaman de distinta manera? Pues bien, eso es para ayudar. ¿Por qué razón? Porque si el sistema que yo tengo en equilibrio está representando a un ácido débil, que más adelante vamos a ver lo que es, a esa Kc, a la constante de equilibrio que le corresponde a ese ácido débil, yo le voy a llamar Ka, no le voy a llamar Kc, pero esto es algo bueno. ¿Por qué? Porque ya ustedes ya deben saber que cuando en un equilibrio tiene un valor de Ka, lo que te está diciendo es que la sustancia que participa en esa Ka es un ácido débil. Igualmente, cuando el equilibrio se establece en la disolución o en la disociación de una base débil, a esa Kc yo le voy a llamar Kb. Cuando se trate de una sustancia poco soluble, de eso que ustedes le llaman, que le llamamos precipitado, yo le voy a llamar Kps. Todas estas constantes nosotros lo vamos a trabajar con ellas.
Nada más se las estoy enunciando. Y por ejemplo, en sustancias complejas o complejos o compuestos de coordinación, pues se trabaja con dos KC, una que se le llama constante de estabilidad y otra constante de inestabilidad. Pero todo esto no son más que KC aplicadas a distintos sistemas. Y con estos jóvenes hemos concluido nuestra plática de hoy. Espero como siempre le digo, que además de, primero que le haya gustado, pero más que eso, que en el transcurso de sus estudios les sea de mucha utilidad. Recuerden que vamos a tener clases prácticas donde vamos a ejercitar todo esto. Esto estamos apenas comenzando. Todavía nos quedan un par de presentaciones donde vamos a seguir profundizando en el equilibrio molecular. Como siempre también, les envío un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y les deseo todas las cosas buenas del mundo. Nos vemos en el próximo video.